Hola, ¿qué tal chicas? Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a iniciar con la quinta unidad de matemática superior. El tema que vamos a trabajar durante esta unidad es el cálculo integral. El cálculo integral surgió por la necesidad de encontrar el área bajo una curva. El ser humano y los matemáticos todos los días andan buscando la manera de resolver los problemas con los que se encuentran. Uno de los problemas con los que se encontraron los matemáticos de la antigüedad fue que no tenían una manera de hallar el área bajo una curva. Ellos ya sabían cómo determinar el área de figuras planas como rectángulos, cuadrados, triángulos, etcétera, pero ellos no tenían ninguna fórmula cómo determinar el área bajo una curva. Aquí tenemos una curva que representa la curva x cuadrado y vemos que debajo de ella, con el eje X, se forma una región, se forma un área. Entonces los matemáticos de la antigüedad no sabían cómo hallar esa área, no tenían ninguna fórmula para poder determinar el área exacta, ni de esa curva ni de cualquier otra curva. Por ejemplo, acá tenemos la siguiente curva. Tenemos que los matemáticos, si querían hallar el área que se formaba entre la curva y el eje X, ellos no tenían ninguna fórmula para poder determinarla. Es por ello que muchos matemáticos intentaron encontrar una forma de determinar el área bajo una curva. Tenemos que uno de ellos fue Arquímedes, Descartes, Leibniz e Isaac Newton. Bien, vamos a revisar entonces cuál fue el proceso que utilizaron los matemáticos para poder resolver el problema de hallar el área bajo una curva. Ellos lo que hicieron fue empezar a dividir en rectángulos esta sección de aquí. Ya lo vamos a ver gráficamente. Aquí tenemos en la parte superior de color rojo cuál es el área exacta bajo esta curva que está de color verde. Ya me dice que es 2,67. Pero ahora vamos a ver cuál fue el proceso que utilizaron y a partir del cual surgieron las integrales. Bien, entonces ellos, ¿qué hicieron? Dividieron primero esta región en un rectángulo. Ellos sí podían calcular el área de este rectángulo. Sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Aquí arriba de color azul me va a ir apareciendo el área total de este rectángulo o de los rectángulos que vamos a utilizar. En este caso, como tenemos solo un rectángulo, el área es de 8. Vemos que esta área se aleja mucho de esta área de acá. ¿Por qué? Porque me está sobrando toda esta parte que tenemos de aquí de azul y yo lo único que necesito es la parte verde. Entonces, ¿qué pasa si yo divido a, a esa región sombreada, esa región verde, la divido en dos rectángulos? Vemos que aquí, al sumar el área de este cuadrado, de este rectángulo pequeño con este rectángulo grande, el área me disminuyó, me dio 5. En el caso anterior era 8, ahora disminuyó a 5. ¿Y qué pasa si yo voy aumentando ese número de rectángulos? Cada vez los voy haciendo que hayan más rectángulos dentro de esa curva, dentro de esa sección. Vemos que cada vez este valor va disminuyendo y se va a ir acercando al área exacta. Entonces, si yo sumo el área de este primer rectángulo con la del segundo y con el tercer rectángulo, voy a obtener un área que se me va a ir aproximando cada vez más al área de aquí, pero aún está lejos. ¿Por qué? Porque me sobra esta partecita de aquí de azul, esta otra parte de acá de azul y esta última parte de azul. Pero voy a ir aumentando a 4 rectángulos, a 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Si aumento a un número grande de rectángulos, si empiezo a dividir esta región en muchos rectángulos, vemos que acá el área, al sumar el área de cada uno de estos rectángulos, este valor se me va acercando cada vez más al área exacta de esa región, de esa área bajo la curva. Entonces los matemáticos se dieron cuenta de eso, que mientras en más rectángulos dividían dicha área bajo la curva, ellos podían obtener el área exacta. ¿Por qué? Porque ellos calculaban el área de cada uno de estos rectángulos y podían, al sumarlas, obtenían el área exacta de esta curva. De ahí que surge las integrales, la definición de integrales.
me dice que la integral es el área bajo una curva. El área la integral, perdón, corresponde al área bajo una curva. Pero esa área vimos que para poder encontrarla yo tuve que sumar un número determinado de áreas más pequeñas. Vemos aquí, acá me indica la aplicación que ya he dividido esta sección en 57 rectángulos. Entonces, para yo obtener el área de esta región que está de color verde, que es el objetivo, he tenido yo que calcular el área de 57 rectángulos y luego sumarla. Y esa área total vemos que se aproxima ya bastante al área exacta. Entonces, si yo voy aumentando este número de rectángulos, la divido cada vez en más rectángulos a esta área, voy a llegar a encontrar el área exacta bajo esta curva. A partir de lo que vimos en la aplicación de GeoGebra, podemos determinar la definición de una integral. Geométricamente, decimos que la integral corresponde al área encerrada bajo una curva, como ya pudimos observar en la aplicación. Vimos que si yo calculo toda esta área, al final voy a obtener una integral. La integral me permite hallar el área bajo esta curva. Pero esa integral, esa área, yo no la encontré simplemente con una fórmula, sino que la obtuve dividiendo a esa región, a esa área, en rectángulos cada vez más pequeños. Y si yo sumaba el área de todos estos rectángulos, al final me iba a dar el área exacta de la curva. Entonces podemos decir que la integral es el área encerrada bajo una curva, pero tenemos que tomar en cuenta que la integral también es la sumatoria de todas estas áreas pequeñitas para al final encontrar el área exacta bajo esa curva. Nosotros en la aplicación podíamos determinar fácilmente, la aplicación me determinaba fácilmente cuál era la sumatoria de todas estas áreas, pero ahora imagínense ponernos a calcular el área de cada uno de estos rectángulos para después sumarlos y poder determinar el área exacta de esta curva. Nos llevaría mucho tiempo. Entonces, para ello, dos matemáticos, Isaac Newton y Gottfried Leibniz, ellos ¿qué determinaron? Determinaron que la derivada y la integral estaban relacionadas y que eran procesos inversos y por lo tanto se denomina también en algunas ocasiones se la llega a conocer a la integral indefinida como antiderivada. Esto de integral indefinida ya vamos a ver en clases posteriores a qué se refiere. Simplemente por ahora nos vamos a quedar con que la derivada y la integral son procesos inversos y es por ello que la integral se la suele conocer como antiderivada. Bien, a partir de esto surge una nueva definición. La definición que vimos anteriormente correspondía a una definición geométricamente de la integral, pero ahora vamos a ver una definición que tiene que ver con esto que encontraron Isaac Newton y Leibniz. Y nos dice que la antiderivada, es decir, la integral de una función que tenemos aquí, f de x, va a ser otra función cuya derivada es f de x. Eso de aquí nos puede sonar un poquito a trabalenguas, pero vamos a ver más adelante con ejercicios y vamos a entender a qué se refiere esto de aquí. A continuación vamos a ver la notación de una integral. Aquí tenemos la notación de una integral. Siempre para representar integrales vamos a utilizar esta especie de S alargada. De hecho, esta S significa suma, porque nosotros vimos que la integral no era otra cosa que la suma de áreas pequeñitas para encontrar un área mayor. Entonces, por eso utilizamos este símbolo de aquí, que es de la integral, se denomina símbolo de la integral. Luego, acá adentro, a esta función f de x es el integrando, es decir, de lo que yo voy a hallar la integral. A continuación, siempre en toda integral vamos a tener este diferencial. Este diferencial de x me indica a mí en función a qué variable voy a integrar. Aquí me dice que voy a integrar en función de variable x, porque puedo tener también variable y o u otras variables. Entonces, aquí esto me indica en función de qué variable voy a integrar. Y acá el resultado va a ser otra función g de x y siempre se le va a sumar una constante que se denomina constante de integración. Bien, hasta aquí simplemente esta es la forma
de denotar una integral. Vamos a ver con un ejemplo para ver cómo es la notación de una integral con ejercicios, pero también para entender este trabalenguas que teníamos acá arriba, que nos dice que la antiderivada o que la integral de una función f de x es otra función g de x cuya derivada es f de x. ¿Qué nos dice? Es que si yo, ¿esto qué significa lo de acá arriba? Es que si yo derivo esta respuesta que voy a obtener aquí, si yo derivo esto de aquí, voy a obtener esta misma función de acá. Vamos a ver eso con un ejemplo para que se comprenda. Tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice que encontremos la integral, aquí tenemos el símbolo integral de 2x. Como les había mencionado, aquí siempre vamos a poner el diferencial de x. Esto me indica respecto a qué variable voy a integrar. Entonces, aquí tenemos la solución. ¿Cómo he obtenido la solución de esto de aquí? Lo que estamos haciendo aquí es encontrar aquí otra función de tal manera que yo, al derivar esto, me dé lo de acá. Habíamos visto acá arriba que la derivada y la integral son procesos inversos. Entonces, por esto es que yo, al derivar esto de aquí, al derivar la integral, me tiene que dar esta partecita de aquí. Vamos a ver si se cumple. Entonces vamos a derivar x al cuadrado. Tenemos x al cuadrado y vamos a hallar la derivada de esto. Tenemos que la derivada de x al cuadrado, aplicando las propiedades, bajamos este exponente y me queda 2x y al exponente le restamos una unidad, me queda simplemente 2x elevado a la 1. Y aquí vemos que se está cumpliendo lo que nos dice, que la integral de esta función que corresponde a f de x, va a ser igual a otra función g de x, cuya derivada es f de x. ¿Qué es lo que vimos? Que si yo derivo esto de aquí, me va a dar el integrando de acá. Entonces lo que yo hago en integrales es encontrar de dónde nació esta de aquí. Esta de aquí es la derivada de acá. Entonces lo que yo hago es encontrar de qué función salió esta derivada. Vemos que aquí esta es la derivada, 2x. Entonces lo que yo hago es un proceso inverso. En vez de hallar la derivada, aquí yo hago un proceso inverso y a partir de esto tengo que encontrar de dónde salió esta derivada de aquí. De dónde salió. Y aquí tenemos que es x al cuadrado más c. Ya habíamos visto que siempre le vamos a sumar una constante de integración. ¿Por qué le vamos a sumar una constante de integración? Porque qué tal que yo, en lugar de tener x al cuadrado, yo tuviera, por ejemplo, x al cuadrado más 5. ¿Qué pasa si yo derivo todo esto de aquí? Si yo derivo todo esto de aquí, me va a quedar lo siguiente. 2x y aquí sabemos que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces aquí simplemente me va a quedar 2x. Y nosotros nos percatamos que al derivar yo esto, también obtuve este integrando de aquí. Entonces, esta es la razón por la que aquí se le suma una constante, porque aquí yo puedo tener igual x al cuadrado más 8, puedo tener cualquier constante, puedo sumarle acá cualquier constante e igual la derivada siempre va a seguir siendo 2x. Por esta razón es que acá en la solución yo le sumo una constante. Por aquí tenemos x al cuadrado, y acá tenemos un número que puede ser cualquiera, 8, 5, 6, menos 5, cualquiera. Esa es la razón por la que aquí se le suma esa constante de integración. A continuación, vamos a resolver más ejercicios como el anterior para calcular la integral o la antiderivada de las siguientes funciones. Tenemos la siguiente función. ¿Cómo yo calculo la integral de esta función de 4x al cubo? Lo que yo tengo que hacer es encontrar de dónde sale esta función. Esta va a ser la derivada del resultado que yo voy a obtener acá. Entonces yo tengo que obtener acá
un resultado y este resultado que voy a obtener acá, al derivarlo me tiene que dar esto de acá. En este caso, ¿qué hago? Hago el proceso inverso de la derivación. Vamos a poner un ejemplo aparte. Por ejemplo, yo tenía acá esto de acá, tenía x al cuadrado. Si a mí me pedían que derive, ¿qué hacía yo? Bajaba este 2, lo bajaba para acá, ¿no es cierto? Lo bajaba y en el exponente le restaba 1, 2 y aquí me quedaba 1. Entonces aquí yo voy a hacer en cambio el proceso inverso. Voy a este 2, como aquí tengo una unidad menos, aquí tengo el 2 y aquí el 1, a este 2 lo voy a subir para pasar al proceso inverso. Lo subo como exponente y lo quito de acá y vemos que ya he obtenido, en este caso, la integral. Bien, trabajando con este ejemplo de aquí, vamos a hacer el mismo procedimiento para el de acá que nos piden. Aquí nos están pidiendo hallar la antiderivada o la integral de 4x al cubo. Entonces yo tengo que ver de dónde, de qué función es esto la derivada. Entonces para ello me fijo que aquí tengo un 4 y aquí tengo un 3. Entonces la integral va a corresponder a x, a este 4 lo subo acá, a x a la cuarta más c. Ahora, ¿cómo compruebo que esto es correcto? Simplemente tengo que derivar esto de aquí. Si yo derivo x a la cuarta, lo voy a hacer por acá. Si yo derivo x a la cuarta, me tiene que dar este mismo resultado de acá a la izquierda. Me tiene que dar el integrando. Vamos a ver si es cierto. Si esto me sale igual a lo de acá, quiere decir que esta integral es correcta. Entonces, este 4 lo bajamos acá y le restamos un exponente. 4 menos 1 me queda 3. De esta manera comprobamos que esta integral de aquí es correcta, porque al yo derivarla me tiene que dar lo de acá. Más adelante vamos a trabajar, vamos a ver algunas propiedades que me permiten encontrar esta integral que tenemos ahí de una manera mucho más rápida. Así como teníamos propiedades para hallar derivadas, también tenemos propiedades para hallar integrales, para no tener que estar pensando cuál será la función de la que fue derivada esto para hallar la respuesta. Pero por ahora vamos a trabajar simplemente de esta manera. Para la siguiente clase vamos a trabajar ya con propiedades que me permiten encontrar la integral de una manera más fácil. Bien, entonces tenemos que la solución de esta integral es x a la cuarta. Y si yo derivo esto de aquí, me queda 4x al cubo. Vamos a realizar otro ejercicio. Tenemos 3x al cuadrado, la integral de 3x al cuadrado menos 2x, diferencial de x. De igual manera, yo tengo que encontrar una función que al derivarla, aquí voy a encontrar una función que al derivarla me tiene que dar esto de acá. Entonces hago el proceso inverso de la derivación. Este 3, aquí vemos que tenemos un 3 y aquí tenemos un 2. Entonces esto me quiere decir que este 3 estuvo como exponente. Que este 3 estuvo como exponente en la parte de acá arriba. Porque si yo derivo esto, me queda 3x al cuadrado, ¿no es cierto? Bajo este 3 y le resto una unidad y me queda 3x al cuadrado. Coloco aquí el signo menos porque tenemos el menos y aquí me fijo. Y es posible que este 2 haya estado de exponente en la x. Entonces lo pasamos como exponente. Bien, pasamos como exponente y posterior a ello lo que hacemos es sumarle siempre una constante. Siempre le sumamos una constante. Ya vimos por qué. Bien, voy a comprobar si esta solución que obtuve aquí es la correcta. Para ello voy a derivar. Tengo x al cubo menos x al cuadrado. Y aquí me voy a poner la constante. Esta constante me va a representar a cualquier número. Puede ser que aquí haya estado el 5, el 6, el 7, pero aquí tenemos una constante. Bien, si yo derivo esto, ¿qué es lo que me queda? Derivo esto de aquí. Tenemos aquí este 3, pasa a multiplicar acá a la x y me queda 3x, le resto una unidad al exponente y me queda 3x al cuadrado.
coloco el signo menos, igual este 2 baja a multiplicar y me queda 2x elevado a la 1. Y aquí, ¿cuál es la derivada de una constante? Sabemos que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Por ello, ya no se lo coloca. Aquí pudo haber estado más, como les había mencionado antes, más 5, más 6, menos 8. Pero igual, haya estado cualquiera de estos números en vez de esta letra C, al final la derivada siempre iba a ser esta de acá, porque la derivada de estas constantes siempre va a ser 0. Entonces, de esta manera hemos comprobado, de esta manera podemos determinar que este resultado de aquí, este resultado que obtuvimos es el correcto, porque yo al derivar sí obtuve lo que tengo acá. Realizando el proceso inverso, encontré la integral de la función que nos pedían. Bien, entonces la solución sería x al cubo menos x al cuadrado más c. A continuación, les voy a dejar planteado dos ejercicios para que ustedes resuelvan. Bien, tal vez esto puede resultar un poco complicado intentar de buscar el proceso inverso de las derivadas, pero como les mencioné anteriormente, en las siguientes clases ya vamos a trabajar con unas propiedades que nos facilitan encontrar las integrales. Nos van a resultar mucho más fácil antes que estar pensando de que cuál es la derivada de la que salió, cuál es la función, perdón, de la que salió esta derivada y así. Entonces, en las siguientes clases vamos a trabajar ya con propiedades que nos facilitan el cálculo de estas integrales. Bien, vamos a resumir la clase y lo que hemos trabajado el día de hoy es, hemos visto que la derivada y la integral son procesos inversos. ¿Sí? Son procesos inversos, como ya trabajamos con ejercicios, y también hemos encontrado que geométricamente la definición de integral es el área encerrada bajo una curva. La integral geométricamente se define como el área encerrada bajo una curva. Pero nosotros, al trabajar con esta área encerrada bajo una curva, vimos que en realidad era la suma y de hecho vimos que por eso se representa de esta manera una integral con una S alargada. Vimos que la integral es la suma de áreas más pequeñas para encontrar un área más grande. Entonces la integral no simplemente nos va a servir para encontrar el área bajo una curva, también nos va a permitir calcular efectivamente muchas cantidades, dividiéndolas en partes más pequeñas y sumando después la contribución de cada trozo. ¿Qué quiere decir? No es otra cosa que tiene que ver con lo que vimos con el área bajo una curva. Nosotros el área, ¿qué hicimos? La dividimos en rectángulos muy pequeñitos y al final, para hallar el área total que hicimos, la sumamos, que es lo que nos dice aquí. Sumamos esas partes pequeñas para llegar al área total. Entonces la integración no solo nos permite trabajar con áreas, sino también con cantidades, dividiéndolas en partes pequeñas y luego sumándolas para encontrar el valor exacto. Esto de las integrales se aplica mucho en estadística, economía, en física, en ciencias y ingeniería. Por ahora vamos a terminar hasta ahí. En las siguientes clases veremos ya cuáles son las propiedades de las integrales, la aplicación, etc.